Hola a todos, me llamo Carmen, tengo 38 años y vivo en Madrid. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó un antes y un después en mi vida. Cómo me liberé de una suegra sin escrúpulos, un matrimonio que se desmoronó y cómo encontré la fuerza para empezar de nuevo. La vida, amigos, a veces te pone frente a personas que te hacen preguntarte, ¿cómo puede existir alguien así? Pero cuando esas personas forman parte de tu familia, el estrés puede ser insoportable. No me gusta volver a hablar de esto, pero hubo un tiempo en que mi suegra parecía disfrutar haciéndome la vida imposible. Y mi exmarido, bueno, él prefería esconderse tras ella en lugar de enfrentarse a los problemas. Hoy les contaré cómo llegué a este punto, mi matrimonio, mi divorcio y cómo logré recuperar mi paz. Cuando echo la vista atrás, mi infancia en un pequeño pueblo de Andalucía fue realmente feliz. Soy hija única, así que crecí rodeada del cariño incondicional de mis padres. Mi padre tenía un negocio de cultivo de olivos que iba viento en popa. Llegamos a tener hectáreas llenas de árboles que daban el mejor aceite de la comarca. Mis padres, aunque eran gente sencilla, de campo, siempre fueron generosos y afectuosos. Mi padre en particular era diferente a otros hombres de su generación. No tenía reparos en mostrar su cariño. Recuerdo una mañana en la que, mientras desayunábamos en la cocina, le pregunté, «Papá, ¿a dónde vas tan arreglado hoy? Pues tu madre y yo vamos a dar un paseo por el pueblo, a tomar algo en la plaza. ¿Quieres que te traiga algo de la pastelería, Carmen?» «Ay, sí, unos churros con azúcar, por favor». «Hecho, mi nina, pero tú cuida la casa, ¿eh?», dijo con una sonrisa. Mis padres eran así, siempre juntos, paseando de la mano por el pueblo o yendo al mercado. La gente solía bromear diciendo que parecían recién casados incluso después de tantos años. «Mira, ahí van los olivareros más enamorados que nunca», decían. Algunos vecinos, con un poco de envidia, comentaban que mi familia era demasiado perfecta, pero yo me sentía afortunada. Crecí en un hogar donde el amor y la generosidad eran la norma, y eso me convirtió en una persona que siempre quiso ayudar a los demás. Un día, por ejemplo, le dije a mi madre, «Mamá, ¿puedes preparar 2 fiambreras hoy? Mi amiga Ana, del instituto, lo está pasando mal. Su madre está enferma y no tiene quien le prepare comida». «Ay, pobre Nina. Claro, espera que te preparo algo rico para las 2. Y si necesita algo más, me lo dices, ¿vale?» Mi padre, al enterarse, me felicitó. «Bien hecho, Carmen. Ayudar a los amigos es de buena gente». Así, entre el cariño de mis padres y un entorno lleno de valores, crecí sin preocupaciones. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, me gradué en Administración de Empresas y conseguí un buen trabajo en una empresa multinacional. Todo iba bien, pero había algo que me faltaba, una relación amorosa que realmente me llenara. Mis compañeros de trabajo, al saber que estaba soltera, se empeñaban en presentarme a buenos partidos, pero ninguno me convencía, hasta que, tras varias citas fallidas, conocí a Luis, quien sería mi marido. Luis era un tipo normal, un oficinista como yo, pero con un carácter desenfadado y una sonrisa que te ganaba. Una vez, mientras tomábamos un helado en el Retiro, se me cayó un poco en su camiseta. Me puse nerviosísima. «Ay, Luis, lo siento. Dame que lo lavo en un vano ahora mismo». «Tranquila, Carmen, no pasa nada. Apenas se ve. Además, un poco de helado le da personalidad a la camiseta, ¿no?». Bromeo. Ese gesto me pareció encantador. Luis era 2 años menor que yo, pero tenía una calma que me hacía sentir cómoda. Después de un año saliendo, decidimos casarnos. Su familia era pequeña, solo su madre, Dolores, y su hermano, que vivía solo en un piso en el centro. Mi familia también era sencilla, así que pensé que encajaríamos bien. Qué equivocada estaba. Al principio, todo fue como un sueño. Dolores, mi suegra, y Luis eran muy atentos. En las fiestas, si intentaba lavar los platos, me paraban. «Carmen, tú eres la reina de la casa. Deja eso. Come unos dulces y descansa», decía Dolores. «Y tú, Luis, cuando vamos a casa de tus suegros, tampoco lavo platos, ¿verdad?», bromeaba él. Me sentía cuidada, querida. A los 3 meses de casada llegó la noticia más bonita. Estaba embarazada. Todo parecía perfecto. Luis estaba emocionado con la llegada de nuestro hijo, Diego. Cuando nació, él lo miraba y decía, «Carmen, mira esos ojitos. Es clavadito a mí». Pero esas bromas inocentes no le sentaron bien a Dolores.
Un día me llamó aparte y con tono serio me dijo: Carmen, he oído que dices que Diego solo se parece a ti. ¿Sabes lo que duele eso a una abuela? Diego es un López. Lleva el apellido de mi familia. No lo olvides. Intenté explicarle que solo era una broma, que Diego era nuestro hijo y que con el tiempo seguro que se parecería a los dos. Pero ella no quiso escuchar. Me pidió que no negara el parecido con su hijo. Me pareció exagerado, pero lo dejé pasar pensando que era cosa de una vez. Con el tiempo empecé a notar que Dolores no era la suegra dulce que aparentaba. Había divorciado a su exmarido, el padre de Luis, por diferencias irreconciliables. Y tenía una vida social muy activa. Cambiaba de novio cada pocos meses. Y no precisamente porque buscara amor verdadero. Una vez le dimos algo de dinero para que se diera un capricho, como hacíamos con mis padres. Siempre tratábamos a ambas familias por igual. 500 euros para Dolores, 500 euros para mis padres. Pero un día, el ex-suegro de Luis, al que apenas conocíamos, nos llamó exigiendo dinero. Oye, Carmen, me he enterado de que le dais dinero a Dolores. ¿Y yo qué? ¿Soy el padre de Luis? ¿No merezco nada? Me quedé de piedra. Nunca había hablado con él, ni siquiera vino a nuestra boda. Le dije que lo hablaría con Luis, pero él insistió en que no le contáramos nada. Al final, Luis se enteró y puso fin al asunto. Mi padre se fue de casa y nos dejó tirados. No le debemos nada. Si vuelve a llamar, ignóralo. Aunque resolvimos ese problema, los verdaderos líos empezaron cuando Dolores decidió presentarnos a su nuevo novio, Antonio, un supuesto empresario retirado. Tenía 65 años. Conducía un coche de lujo y hablaba de grandes planes de negocio. Dolores estaba encantada con él y nos insistía en que lo tratáramos como a un padre. Carmen, Antonio va a hacer cosas grandes. Tú sé amable con él, que nunca se sabe cuándo puede ayudaros. Pero algo no me cuadraba. Antonio era todo palabras y nada de hechos. Pronto descubrí que el coche que conducía lo había pagado Dolores y que ella misma le había prestado dinero para sus negocios. Mientras tanto, Dolores empezó a pedirnos más dinero, argumentando que ahora tenía 2 bocas que alimentar. Carmen, si le dais 500 euros a tus padres, a nosotros deberíais darnos el doble. Antonio y yo no trabajamos y los gastos se acumulan. Me indigné. Mis padres, que habían trabajado toda su vida, nunca nos pedían nada. Además, yo estaba de baja maternal y no nadábamos en dinero. Intenté razonar con ella, pero fue inútil. Luis, en lugar de apoyarme, optó por enviarle el dinero para evitar discusiones. Tranquila, Carmen, y es solo esta vez. No te preocupes. Pero no fue solo esa vez. Las peticiones de dinero se volvieron constantes y Luis siempre cedía sin consultarme. Empecé a sentir que mi matrimonio era una carga. Además, había otro problema. Luis tenía unos hábitos de higiene que me sacaban de quicio. No se duchaba a diario, dejaba ropa sucia por todas partes y lo peor, hacía bromas sobre ello. Luis, ¿te has duchado hoy? Ay, Carmen, no seas pesada. Hace frío, no sudo. Además, tus padres siempre dicen que soy un hombre auténtico. Aquello era el colmo. Cuando mis padres vinieron a visitarnos, tuve que arrastrarlo a la ducha y rociarlo con colonia para que no oliera mal. Mis padres, por suerte, no notaron nada, pero yo estaba agotada de lidiar con él. Un día, mis padres nos dieron una noticia increíble. Se ofrecieron a ayudarnos a comprar un piso más grande para criar a Diego. Carmen, queremos que viváis en un lugar cómodo, con buen colegio para el niño. Nosotros ponemos la mitad. Vosotros buscad un piso bonito de unos 100 metros cuadrados en una zona tranquila. Gracias a ellos, compramos un piso en un barrio residencial de Madrid. Fue un alivio, pero también me sentí culpable por aceptar tanto de mis padres. Luis, por su parte, prometió portarse mejor y ser un buen esposo. Sin embargo, la paz duró poco. Una semana después de mudarnos, Dolores apareció sin avisar, exigiendo saber dónde vivíamos. Carmen, ¿cómo no me dices que os habéis mudado? Pásame la dirección ahora mismo. Intenté ganar tiempo diciendo que el piso aún estaba desordenado, pero ella no aceptó excusas. Horas después, llegó a nuestra puerta acompañada de un camión de mudanzas. ¿Dolores? ¿Qué es esto? Nos mudamos aquí, Carmen. Antonio y yo no podemos pagar el alquiler de nuestro piso. Este es el hogar de mi hijo, así que vamos a vivir con vosotros. Me quedé sin palabras.
Había vendido su piso para financiar los negocios de Antonio y ahora pretendía instalarse en nuestra casa sin consultarnos. Lo peor fue descubrir que Luis lo sabía y no me había dicho nada. Dolores, esto no puede ser. Acabamos de mudarnos, tenemos un hijo pequeño. No podemos vivir todos juntos. Ella, le usted disculpas, se puso agresiva. Eres una desagradecida. Esto es la casa de mi hijo. Si no quieres vivir conmigo, pues divórciate de él. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Durante años había soportado sus exigencias, el desinterés de Luis y sus promesas vacías. Pero en ese momento algo hizo clic en mí. Tienes razón, Dolores. Divorcio. ¿Por qué no lo pensé antes? Llamé a Luis y le dije que preparara sus cosas, que nuestro matrimonio había terminado. Él intentó calmarme, pero ya no había vuelta atrás. Dolores, al ver que iba en serio, pasó de la furia a las súplicas, pero yo estaba decidida. La situación se complicó tanto que los vecinos, al escuchar los gritos, llamaron a la policía. Los agentes se llevaron a Dolores y a Luis, que seguían discutiendo entre ellos. Yo, con Diego en brazos, les pedí que no volvieran. Cambié la cerradura, envié las cosas de Luis a casa de su hermano y comencé el proceso de divorcio. El juicio no fue fácil. Luis intentó evitarlo, pero al final tuvo que presentarse. La casa, gracias a la aportación de mis padres, quedó mayormente a mi nombre y obtuve la custodia de Diego, ya que ni Luis ni Dolores tenían estabilidad para cuidarlo. Hoy, un año después, vivo tranquila con mi hijo. He vuelto al trabajo y aunque a veces me siento insegura, estoy decidida a ser una madre fuerte y ejemplar, como lo fueron mis padres conmigo. Dolores, según me han contado, trabaja limpiando oficinas para pagar las deudas de Antonio, quien resultó ser un estafador. Luis sigue en su mundo, pero ya no es mi problema. Quiero terminar con una frase que me inspira. Vivir bien es ser libre y ser libre es vivir sin codicia, haciendo lo que te toca con alegría. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les dé fuerza para enfrentar sus propios retos.